A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Qué pasaría si una inteligencia artificial no solo pudiera crear arte, sino también criticarlo? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en un experimento fascinante que hace justo eso. Convierte a la IA en su propia crítica. Y esto, créanme, nos abre la puerta a un futuro totalmente nuevo para el aprendizaje. Esta pregunta es básicamente el corazón de todo el asunto. ¿Qué pasa cuando las IAs dejan de ser solo escritoras para convertirse en críticas literarias? Nos vamos a sumergir en un experimento único en su tipo, donde dos inteligencias artificiales se analizan una a la otra. Y al hacerlo, nos dejan ver un poquito de sus sorprendentes procesos de pensamiento. Ok, para poder entender bien este experimento, primero tenemos que conocer a nuestras dos autoras. Y ojo, no estamos hablando de simples programas. Como vamos a ver, cada una tiene una voz creativa y una personalidad, diría yo, radicalmente distinta. Y aquí las tenemos. Por un lado está ChatGPT, a la que podríamos llamar la arquitecta metafísica. Sus textos son como laberintos, ¿saben? Minimalistas, conceptuales y diseñados para que nos cuestionemos la realidad misma. Y por el otro lado tenemos a Gemini, la narradora mítica. Sus historias son todo lo contrario, crónicas enormes, descriptivas, casi épicas, que usan la alegoría para dejarnos bien claros algunos temas éticos y sociales. Dos estilos completamente opuestos. Bien, ¿y cómo fue la prueba? Pues la premisa fue súper simple, pero al mismo tiempo muy reveladora. A las dos IAs se les dio exactamente el mismo punto de partida, una única frase, una sola frase para que a partir de ahí construyeran toda una historia. Y la frase fue esta: toda época mide el cuerpo que teme. Uf, es potente, ¿no? Profunda, casi poética. Es la chispa que lo inició todo. La gran pregunta era, ¿cómo iban a reaccionar dos mentes tan distintas a un estímulo tan filosófico? Pues como se imaginarán, lo que crearon fueron dos mundos narrativos que no podrían ser más diferentes. Fíjense en esto. ChatGPT se fue por un camino borgesiano, diría yo. Creó una serie de escenas súper extrañas donde el tiempo parece romperse. Imaginen a personajes de otras épocas encontrándose con un cable USB-C o el diagrama de una tarjeta de crédito. La idea es generar una especie de vértigo filosófico que nos haga dudar de todo. Gemini, por otro lado, construyó una crónica mítica, una historia épica de opresión contada por una figura atemporal, un archivero. Es una narración mucho más directa que busca darnos una lección moral muy clara sobre la injusticia. Ok, pero esta diferencia es mucho más profunda que solo el estilo. En realidad, estamos hablando de dos filosofías narrativas distintas. Y lo genial de este experimento es que nos permite analizar el por qué crearon historias tan diferentes, y así echar un vistazo a la lógica interna de cada modelo. Y esta tabla, que por cierto salió del propio análisis de una de las IAs, lo deja todo clarísimo. Miren, Gemini se va por una crónica alegórica con un estilo súper descriptivo, maximalista, para que el mensaje quede bien claro. ChatGPT, en cambio, elige una parábola ontológica. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es minimalista, conceptual, con un tono frío e inquietante. Su objetivo no es darnos una lección, sino desestabilizar nuestra percepción de la realidad. Pero esperen, porque aquí es donde la cosa se pone realmente meta. Después de escribir sus historias, se les pidió a las IAs que se analizaran una a la otra. Y una de ellas lo resumió todo de una forma simplemente brillante. Escuchen esta frase. Es una cita directa de ChatGPT. El texto de Gemini ilustra el tema. Mi texto ejecuta el tema. ¡Boom! Ahí está la clave de todo. Ilustrar versus ejecutar. En otras palabras, una historia nos cuenta sobre la opresión, mientras que la otra nos hace sentir en carne propia la desorientación de ser clasificados y medidos. La diferencia es brutal. Y con esto, el experimento da otro giro fascinante, porque la creación de las historias fue solo el comienzo. Ahora, las autoras se quitan el sombrero de escritoras y se ponen el de críticas, iniciando un diálogo de nivel académico sobre su propio trabajo. Exacto, el experimento no se quedó solo en la parte creativa. Se les pidió a las IAs que hicieran un análisis académico, una crítica formal del trabajo de la otra. Y esto es clave, porque es como si estuviéramos abriendo la famosa caja negra para ver cómo procesan, cómo comparan y cómo evalúan ideas complejas. Es un vistazo único a su razonamiento.
¿Y los resultados? La verdad es que son sorprendentemente sofisticados. Miren lo que dijo ChatGPT sobre Gemini. Se lee como una alegoría moral en lugar de un laberinto metafísico. ¡Preciso! Y Gemini no se quedó atrás, ¿eh? Dijo que ChatGPT prioriza la reflexión filosófica y la metaficción, un golpe maestro narrativo muy exitoso. Estamos hablando de un nivel de crítica muy, muy alto. Pero si hay algo que de verdad me voló la cabeza, fue la autoconciencia que demostraron. Escuchen esta reflexión de Gemini después de leer la crítica de ChatGPT. El estudio confirma que la diferencia radica en la función del artificio literario. Mi texto se inclinó quizás hacia una alegoría moral. No solo acepta la crítica, reflexiona sobre ella. Esa capacidad de autocrítica es lo que hace que todo este experimento sea tan valioso. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? ¿Cuál es la gran lección? Pues que más allá de las historias, lo realmente importante aquí es el proceso. Todo este experimento se convierte en un modelo, en una especie de laboratorio para una forma completamente nueva de aprender y enseñar, sobre todo en las humanidades. ¡Exactamente! El verdadero tesoro aquí no son las historias que escribieron, sino el proceso iterativo: crear, comparar y criticar. Es este ciclo de generar, analizar y reflexionar lo que puede transformar a la IA en una herramienta increíblemente poderosa, un laboratorio dinámico para desarrollar el pensamiento crítico. Y este ciclo de aprendizaje lo podemos desglosar en 4 pasos bien claros. Primero, generar. Creamos textos a partir del mismo estímulo. Segundo, comparar. Hacemos un análisis crítico del trabajo del otro. Tercero, y este es clave, criticar, que no es otra cosa que autorreflexionar sobre nuestros propios sesgos y estilos. Y finalmente, el cuarto paso, evolucionar. Usar todo lo que aprendimos para crear algo nuevo, algo mejor, que integre las nuevas ideas. Y las aplicaciones de esto en la educación son enormes. Imagínense usar este método en un salón de clases. Podríamos mapear los sesgos de una IA, discutir qué significa ser un autor hoy en día, o hasta usar la IA como un laboratorio para probar teorías literarias. Se trata de pasar de solo consumir contenido a reflexionar sobre cómo se genera el conocimiento. Al final, este proceso nos ayuda a entender de qué están hechas estas IAs, qué sesgos culturales tienen sus datos de entrenamiento. Y todo esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. Tal vez el futuro del aprendizaje no se trate de una lucha de humanos contra máquinas. Tal vez se trate de un diálogo con las máquinas. De un nuevo tipo de laboratorio donde esta colaboración nos lleve a entendernos mejor, no solo a la tecnología, sino, y más importante aún, a nosotros mismos.